Con 3 puntos, hoy miércoles 16 de septiembre del año 2020. Les acompañamos nuevamente Vladimir Villegas, José Gregorio Yepes y quien les saluda y quien pone la agenda el día de hoy, Vanessa Devi. Pongo la agenda y comienzo con el informe de la misión de determinación de los hechos de Naciones Unidas, en el cual se están visibilizando gravísimas violaciones de derechos humanos que no eran un secreto para nadie, pero dejaron de ser un secreto en el ámbito internacional, en la situación venezolana. Segundo tema de agenda, regreso a clases, las condiciones para el retorno, semipresenciales, no presenciales, otro tema que en mi opinión vale la pena y hay que hacer énfasis en debatir. Y el tercero es la pertinencia de seguir en el esquema 7x7 tal cual se está manejando y que obviamente pues tiene el rechazo del sector productivo nacional y todo indica que hay que escuchar al sector productivo nacional. Los 3 puntos. Bueno, mira, en primer lugar, con respecto al número 1, creo que son demasiado visibles las violaciones a derechos humanos en Venezuela a nivel de escándalo con respecto a lo que puede ocurrir quizás en otros países o a lo que ocurría en Venezuela en tiempos más recientes. ¿Por qué lo digo? Porque también hay un problema grave y es la ausencia de las instituciones que realmente tienen que controlar, denunciar, evitar e investigar todo lo que son violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, ¿qué la instituciones? Defensoría del Pueblo es prácticamente inexistente en Venezuela. ¿Por qué? Porque está sometida a las decisiones del Ejecutivo. Quien detenta hoy en día la Defensoría del Pueblo no ha cumplido con su trabajo. Tampoco lo cumplió el ex defensor Tarek William Saab, hoy fiscal general de la República designado por la ANC. ¿Por qué razón? Porque bueno, más priva el compromiso político con el gobierno que su misión como defensor del pueblo. Y entonces pareciera que más bien hay una especie de sumisión a las decisiones del Ejecutivo y bueno, eso es lo que hace contribuir a la impunidad. Con respecto a ese punto, evidentemente pues el hecho de que se estén investigando estas violaciones de derechos humanos a escala internacional y que tengan resonancia desde fuera hacia adentro revela la situación de indefensión que hay en esa materia aquí en Venezuela. Yo creo que con ese tema hay que reivindicar el papel de presión que han hecho las organizaciones no gubernamentales que se han dedicado al tema de la denuncia de los derechos humanos, porque gracias a ese esfuerzo de gente como Provea, de gente que ha defendido a los presos políticos como el Foro Penal, se han generado toda la presión que ha obligado al gobierno a recibir a Bachelet, a abrir en los espacios a la misión de la Defensoría de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y a forzar a que el tema vuelva a estar y esté en la palestra para hacerle seguimiento a ello. Porque tenemos graves problemas de presos políticos, tenemos graves problemas de atentados contra la libertad de expresión y además se pone de bulto con la pandemia, que además el problema del manejo de la pandemia también es un problema de derechos humanos al cual hay que abordarlo desde todas las aristas para conseguir una solución y un abordaje integral para atacar. Mira, no es poca cosa que la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pida la disolución del FAES, por ejemplo. Sí. Por ejemplo. Para la cual no hay respuesta. Yo diría sobre la misión de determinación de los hechos de Naciones Unidas, que se ha concentrado en lo sucedido en 2014, a mí me causa profundo dolor que todavía haya personas mirando a otra parte. Y lo digo porque en 2014 pasaron cosas muy graves. Y si efectivamente había un plan para derrocar al gobierno, y si efectivamente estaba en marcha un proceso de desestabilización, un Estado debería tener las vías para democráticamente y con la defensa, pleno respeto de los derechos humanos, y de esto yo sé que sabes más que yo, Vladimir, poder actuar. Yo no estoy diciendo no dejen eso así, no, que se investigue lo que haya que investigar, pero investigar es sinónimo de torturar. Investigar es sinónimo de matar. Investigar o determinar un hecho es sinónimo de ajusticiar. Y eso es lo que a mí me causa dolor, que todavía, por eso hacía énfasis en que viene el escándalo de afuera hacia adentro. Todavía hay gente que no se da por enterada de lo que pasó en 2014, ni en 2015, ni en 2016, ni en 2017, 2018, 2019, 2020. Pero concretamente este informe sobre 2014 pone en el tapete gravísimas violaciones de derechos humanos, sobre las cuales yo quisiera que algunas personas dijeran,
sí ocurrieron. Efectivamente sucedió y nada puede justificar la tortura y el ajusticiamiento. Eso es lo que yo comentaría sobre esto. Ahora fíjate, con respecto al tema... Y además que son cosas que van a perseguir a los responsables. Bueno, por supuesto, porque es que perdóname. Porque esto de derechos humanos para toda la vida toda la vida van a arrastrar esas cadenas. Ni a escala internacional ni en nuestra legislación. Y son delitos que no van a recibir o no deben recibir ninguna medida de indulto, de sobreseimiento, etcétera, porque son digamos crímenes sancionados de acuerdo a legislación, a convenios y tratados firmados por nuestro país. Entonces, claro, en el caso de Venezuela, por supuesto, también hay situaciones que se han venido dando con la falta de control, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, los organismos de control interno de las policías no funcionan, ¿verdad? Eso funcionaba antes a medias, claro, y se cuestionaba porque no funcionaba como debía ser. Aquí, por ejemplo, la cantidad de casos que se investigan son mínimos con respecto a los hechos, por ejemplo, de ejecuciones extrajudiciales, de tortura, de incomunicaciones. Aquí ha habido presos que pasan meses incomunicados sin ser presentados a las audiencias. Sin presentación siquiera, darse es indefendible. Entonces, evidentemente, es un cuadro complejo órdenes de carcelación que no se cumplen, 2 o 3 años. Fíjate, el problema más grave para mí, o no más grave, sino una de las cosas más significativas de todo esto es que estamos en un gobierno compuesto por gente que pero fueron perseguidos en el pasado, son hijos de perseguidos en el pasado, sí, y hoy en día son los perseguidores, o sea, gente que por eso a eso me refería con lo de mirar a cometen este tipo de violaciones de derechos humanos. Y bueno, el otro problema es el silencio que dice Vanessa, que es muy grave, o sea, gente que vivió eso y que denunció la represión en los 60, los 70, los 80 y los 90, y los 90 no, hasta los 89, hasta los 90, hasta el 98, pero después entonces pareciera que se quedaron callados, ¿no? Fíjate, y hay espacios que hay que recuperar. Por ejemplo, tú hablas de los controles internos de los organismos policiales y de seguridad del Estado, pero también los controles externos. O sea, ¿cómo es posible que los diputados, que el Parlamento no pueda visitar a los presos políticos? Yo visitaba cuando yo era diputado. A eso me refiero. José Vicente Rangel visitó a los presos. ¿A cuántos presos políticos no salvó además José Vicente? Entonces, diputado. no es posible que en un gobierno que personas que además defendieron los derechos humanos, defendieron la idea de que el preso político tiene que ser bien tratado, hoy llega y, como dice Vanessa, a veces mira para un lado y lo que quiere es que, por ejemplo, si el preso es de mi bando, sí, bueno, hagan es una excepción conmigo, ¿no? Y que los otros sigan llevando palos o sigan siendo maltratados, y además sin atenernos al estamento jurídico que tenemos. A la gente hay que presentarla, hay que cumplir los lapsos, y si tiene una boleta de excarcelación tiene que cumplirse. Nosotros tuvimos aquí, no sé, los policías de Chacao que terminaron fugándose de Guárico, tenían 4 años, 3 años con boletas de excarcelación. O sea, esas cosas no pueden seguir sucediendo. Ahí fíjate, por ejemplo, en el caso de los presos políticos, aquí se ha utilizado la fórmula de llamarlos políticos presos, con lo cual se abre la puerta para que no se les reconozca como presos políticos, no se les reconozca que son perseguidos por sus ideas, y además se les considere como son políticos presos, entonces bueno, no tienen derecho. Ahora, este es un tema, y si quieren cerramos con esto y pasamos al regreso a clase. No estamos discutiendo, pero estamos de acuerdo. Este es un tema sobre el cual... Aquí es un solo punto casi. Es un tema sobre el cual debería haber un consenso nacional de todas las fuerzas políticas, igual que tú siempre estás llamando a una negociación, y para hacer quedar bien a algunos sectores que tú defiendes. Te lo tenía que decir. Bueno, porque quería decir que este es un hombre de negocio. Claro, claro, como soy un periodista venido del mundo de la economía, entonces economía y negocios, entonces se llama una sección. Pero este es un tema sobre el cual desaparecido, ¿por qué? Este es un tema sobre el cual debería haber consenso nacional de todos los sectores políticos. Hay muchos temas que necesitan consenso. No se puede mirar a otro lado cuando se habla de la defensa de los derechos humanos. Porque además incluso, fíjate, porque ¿qué pasa? Perdóname, antes de que pase al segundo punto. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora hay mucha gente que está siendo víctima de eso y que en el pasado no dijo nada. Gente, por ejemplo, el caso de este trabajador despedido en el estado Bolívar, del trabajador Sergio Requena, despedido en Carbonorca porque asumió la candidatura del PCB. Allá lo votan siendo representante de los trabajadores ante la directiva y además teniendo inamovilidad laboral en este momento,
doble fuero por la inamovilidad y por su condición de directivo en representación de los trabajadores. Pues bien, ahora mucha gente se queja y yo estoy de acuerdo con que se quejen, pero ¿cuántos trabajadores no han sido perseguidos por sus ideas, por su... Rubén por su, González. bueno, el caso de Los Rubén presos, González. Rodney. Entonces, claro, Todavía. Cuando uno guarda silencio frente a estas cosas y luego te ocurren, entonces eso tiene que llamar a la reflexión de quienes ahora durante mucho tiempo vieron los toros de la barrera y hoy son víctimas. Por eso hay que ser consistentes en eso, y en nuestro caso, creo que puedo hablar por Vamos a los la tres, clase. nos van a conseguir siempre alineados en ese tema de la defensa de los derechos humanos, bajo cualquier circunstancia. Vamos al reinicio de clases. Mi opinión, primero ha sido errático. ¿A qué me refiero con lo errático? Es así, después es asado. Creo que el mensaje no termina, como que no terminara de definirse la política para las clases en esta situación tan particular, que no es solamente la COVID-19, es la gasolina, es la pobreza de los trabajadores, cómo se reincorporan los trabajadores, por ejemplo, de la administración pública con ese sueldo miserable que reciben, cómo se reincorporan al trabajo y cómo se reincorporan sus hijas e hijos a las actividades docentes, a las clases. La situación de los maestros, yo siempre hablo de mi mamá y con mucho orgullo como docente, y con mucho orgullo digo, ella va a trabajar, pero se está exponiendo. ¿Quién le garantiza a ella que no se exponga? El plantel en el que trabaja es un plantel privado y le da unas medidas, está garantizando unas medidas. Pero al maestro del liceo, al maestro del plantel público, ¿quién se las garantiza? Y también por el suelducho miserable, porque nuestros maestros no tienen el salario que merecen. Entonces son muchos temas en el tapete. Yo no creo que estemos en condiciones de tener clases no presenciales, pero también me preocupa la presencialidad por la situación de los docentes y por un conjunto de situaciones vinculadas con el hecho docente en nuestro país. Ahí lo que vemos a veces son decisiones preesenciales, porque ¿Cómo es? Porque no van a lo esencial del problema. ¿Qué es lo esencial del problema? Lo esencial para del ti? problema es, primero, que se necesita que nuestros hijos estudien, que los muchachos se formen. Claro. Segundo, que lo hagan en las mejores condiciones. Y tercero, que el personal que imparta las clases esté bien formado, con una situación salarial digna, como lo dice la Constitución, como lo dice nuestra Carta Magna. Y de paso, por supuesto, con la protección de vida. Entonces, son como muchos temas. Por ahí vi que el Ministerio de Educación está anunciando que ya hay grabadas no sé cuántas clases. Bueno, esas clases grabadas han sido sometidas a una supervisión, Bueno, que ahí a una vamos, evaluación. Vladimir. Y perdón, José Gregorio, que te monte encima, pero las clases Es que son... esta alumna participa mucho. No, ¿cómo son las clases? Claro. No, pero es que ahí voy, y las clases no pueden ser una piratería Estoy de acuerdo. realmente, es decir, Por eso es bueno que se evalúe. las clases necesitan unos contenidos, necesitan una gente preparada, no cualquiera se puede parar a dar una clase. ¿Y cuál es el prurito de escuchar a la gente que sabe sobre eso? De llamar a las universidades, de llamar a los especialistas. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué seguimos con esa visión tan estrecha? Tú que eres un hombre también no solo de la economía, sino de los caballos. ¿Por qué esas gringolas, por Dios? También eres hípico. No, Bueno, yo no dije que era hípico. No soy hípico, No. me gustan los caballos. Me gustan los caballos, Vladimir, Bueno, pero pero el bueno. hipismo es un deporte. Sí, No pero estoy diciendo no, que te pero- guste No, apostar, tú estás sino- jugando. no. Bueno, sí, viéndolo así, sí, me gustan mucho los caballos. Pero Apuesto fíjate, que alguna vez has apostado. sí, claro. De Claro, verdad, claro. Vladimir. No, y me gustan los toros coleados y eso. Ay, qué terrible. Ya llegamos ahí. Bueno, pero Yo hablando soy de de patria para caballos. toros. Yo no estoy de acuerdo con los toros. Ya. Fíjate. Volviendo al tema, hablando de caballos, los caballos son los maestros. Los caballos son nuestros educadores que además Lo que dejan pasa es que el ministerio pellejo. se queda en el aparato. Sí, el ministerio se queda en el Completamente. aparato, pero fíjate, ahí hay un tema, y perdónenme que me salga del tema académico también. ¿Cuál es uno de los gremios más numerosos que tiene el país? El de la educación. El de la educación. 600.000 educadores casi. Ok, y entonces se estuvo Sí, evaluando, los se han ido. vamos a trabajar semipresencial, no presencial y todo eso, y al final se dijo, no, la educación es a distancia. ¿Les parece también, digamos, que hay un muñequeo allí político para decir, si yo no tengo movilizado a uno de los sectores más grandes del país, que además es uno de los más descontentos, y además es el de los que lleva mayor solidaridad, mientras yo lo tenga más apagado, tengo menos posibilidad Tú lo ves como de una queja? estrategia política. También,
También creo que allí hay algo detrás de eso. ¿Quién sale Pero perdiendo? Los además, estudiantes, claro, las mamás, los papás. allá voy. Entonces, decimos, por eso hay que atacarlo como sociedad, y vuelvo a mi prédica y la tengo que decir en el programa de hoy, la parte del Por favor. espacio, de negociación y de todo lo que significa la posibilidad de conseguir los recursos. Díganme otra vez economicista, pero la pandemia y la solución de los problemas sociales que tiene el país pasa por tener recursos, y no vamos a tener recursos si no existe un acuerdo político. Eso entre lo decía esta mañana la oposición. Ay, ¿de quién el depende? presidente de Fede Cámara lo gobierno, decía, ¿no? el presidente de Fede Cámara decía que cualquier paliativo a los graves problemas que tienen los venezolanos pasa por acuerdo político. Claro, y esta mañana también lo dijo Capozolo a lo que asististe, Sí, Vanessa. está pidiendo importación de gasolina Importación directamente. de gasolina. Y eso lo conecto entonces con el 7x7 y la crítica que hace Claro. Concecomercio, concretamente Felipe Capozolo. ¿A Que qué importe gasolina y que la dejen llegar. Sí. Bueno, partiendo del acuerdo, tendría que pasar por eso. ¿A qué me refiero con lo del 7x7? Los distintos sectores productivos, representantes de comercio, industria, otras áreas, están planteando que se levante el 7x7 con medidas de bioseguridad, es decir, que no se interrumpan los procesos productivos, que se les permita al sector mantenerse y que el 7x7 en todo caso lo cumplan los trabajadores. Mira, lo cuento como una anécdota. En la rueda de prensa de hoy de Concecomercio, no solamente estrictísimas medidas de bioseguridad para tratar de evitar el contagio, pero además de eso agregaría algo. Gente que tuvo COVID-19, que estaba allí entre nosotros, y cuando termina la rueda de prensa, lo propio, ¿por qué me río? Yo sé que es muy grave, pero los propios periodistas, yo tuve COVID, yo tuve esto, yo tuve el otro, y la pregunta, ¿y qué pasó? Ni loco digo yo que tuve la enfermedad, porque yo no quiero que me lleven por la fuerza, no quiero que me encierren obligado. Entonces eso nos pone también en la otra situación, que lo hemos conversado ya, el manejo militarizado, el manejo con esa visión policial y represiva de una situación tan grave como la de la epidemia. Bueno, estos puntos fueron muy importantes y además nos alargamos ¿Fueron? un poco. Son muy importantes, Sí, siguen siendo. Son y serán muy importantes. Lo que pasa es que el tiempo obliga a que digamos lo de siempre. Así es, con 3 puntos. El resto Lo coloca usted. Chao.